sobre lo que es el diagnóstico laboratorial de los virus respiratorios, y para completar la charla de ayer, y luego nos veremos lo que son las reacciones cruzadas en relación con los virus respiratorios, específicamente los coronavirus y el SARS-CoV-2. Entonces, para la detección o para el diagnóstico de las enfermedades virales, al igual que otros patógenos, se emplean lo que son las técnicas moleculares, las técnicas inmunológicas y últimamente se está empleando para lo que es el COVID-19 la detección de antígenos, ¿sí? En nuestro medio no realizamos otro tipo de técnicas más especializadas porque, por ejemplo, un cultivo viral es un método de diagnóstico bastante sensible. Sin embargo, es un método bastante costoso que requiere ambientes adecuados y un personal altamente especializado. Por un lado. Y por otro lado, los cultivos virales se realizan en laboratorios de tercer o cuarto nivel. No, en nuestro país no existen laboratorios que hagan cultivos virales. Tengo entendido que el CENETROB hace o los hacía, pero solamente para algunos patógenos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en los laboratorios, tanto públicos como privados, en el diagnóstico viral? Estamos empleando técnicas moleculares, lo que es el PCR en tiempo real, ¿no es cierto? Ustedes, estoy segura que ya han oído que es la amplificación de la secuencia o del RNA del virus en su complementario, que es su cDNA, que luego se va a poner a un equipo especializado, que es un termociclador, y este termociclador va a tener la ventaja que mediante una programación de temperaturas vamos a obtener secuencias idénticas de manera exponencial, y luego vamos a visualizar en forma de curvas, ¿no es cierto? Sin embargo, esa técnica en muchos cursos, seguramente ustedes ya la han visto, existen otro tipo de técnicas que se pueden realizar en nuestro medio, ya que hemos visto que existen varios laboratorios de biología molecular. Hoy les quiero presentar dos. Una es lo que es la detección del genoma viral, pero utilizando o visualizando los productos en membranas, ya sea por método de electroforesis o por el SDS-PAGE. Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, esta técnica? Consiste en que yo voy a aislar el material genético del virus. En este caso puede ser ADN, puede ser ARN. Voy a hacer la reacción en cadena de la polimerasa y posteriormente voy a someter este producto del PCR a una electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? No es más que la migración de estos productos que tengo del PCR y que se van a ir dividiendo por tamaño, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, están viendo en este ejemplo, la mutación entre un ADN normal y un ADN mutado. Entonces, ustedes acá pueden ver varias banditas. Ese es un marcador de peso molecular porque todos los productos de PCR van a tener un determinado tamaño. Entonces, yo voy a colocar los productos de PCR y voy a hacer mi electroforesis, que no es más que la migración de estos productos y poniendo un voltaje a una cámara de electroforesis. Y luego voy a revelar este gel de electroforesis con un colorante. Generalmente, antes se usaba el bromuro de tirio y hoy en día, porque este bromuro de tirio es muy tóxico, se está usando lo que es el Cyber Green. Entonces, este gel lo que yo voy a hacer es teñir en una solución de Cyber Green, que es una solución fluorescente, y luego voy a llevar y voy a visualizar estos productos en una cámara para ver productos inmunofluorescentes. Esa es una parte. Después puedo seguir procediendo
Y lo que hago es, por ejemplo, estos productos de PCR, lo que voy a hacer es desnaturalizarlas con soluciones desnaturalizantes a 95 grados centígrados. ¿Y qué es lo que yo voy a ver? En la desnaturalización lo que yo hago es abrir las cadenas, los productos del PCR, obtengo cadenas simples, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a tener en mi ADN normal, yo voy a tener una banda C, el nucleótido de citosina, y en la misma posición, ustedes saben, por pares complementarios, vamos a tener una guanina. Por algún motivo, este genoma ha tenido que mutar, entonces yo voy a tener en mi ADN mutado, por pares complementarios, una adenina y una timina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Realizo un proceso de renaturalización intracatenaria, es decir, vuelvo a unir estos productos y luego los someto a lo que es una electroforesis, pero esta vez ya no es en gel de agarosa, que podía ser esta, sino es un gel de poliacrilamida o de acrilamida, en el cual la visualización de los productos es mucho más fina. Entonces, acá yo voy a ver, se procede de igual manera. Voy a ver las banditas, estas banditas. Entonces yo voy a ver mi ADN normal. Aquí aproximadamente esto es 100, 200, 300. Entonces yo voy a ver mi ADN normal. Más o menos acá está mi ADN normal. El M es el ADN mutado, pero aquí yo ya voy a ver dos bandas, ¿no es cierto? Y acá voy a tener un heterocigoto en el cual se va a visualizar ya las bandas de lo que es el ADN mutado y el ADN normal. Generalmente esta técnica se utiliza para buscar mutaciones específicas ya conocidas de algún patógeno en particular. Esta no es la técnica que se está utilizando para buscar las variantes del COVID-19, ¿no? Es otra técnica que la vamos a ver en un ratito. Otra técnica molecular y que ya se está usando en algunos países para la detección del COVID, del SARS-CoV-2, es la hibridización. ¿En qué consiste? Consiste en que yo voy a fijar mi muestra en un portaobjeto, después la voy a desnaturalizar, eso quiere decir, la voy a someter a calor y luego voy a añadir a esta mi muestra un ADN complementario a la secuencia que yo estoy buscando, marcado con una solución o con una molécula fluorescente. Es el mismo principio que el CLIA, solamente que en este caso nosotros estamos buscando material genético, ¿no es cierto? Entonces acá ustedes pueden ver las cadenitas en celeste son los ADNs blancos, o sea, es lo que yo estoy buscando. La cadenita acá rosada es mi sonda marcada que va a ser complementaria a mi ADN blanco. Y esta mi sondita va a estar marcada con un fluorocromo. Entonces, una vez que yo hago esta reacción, se va a producir la hibridización o hibridación. ¿En qué consiste? En que si estas dos cadenas, tanto el blanco como la sonda, son complementarios, se van a unir, ¿no es cierto? Y yo voy a poder detectar la fluorescencia. ¿Cómo yo detecto la fluorescencia? Muchas veces por un microscopio de inmunofluorescencia. Esta es la técnica que ustedes deben estar oyendo y es la secuenciación, ¿no es cierto? Entonces, la secuenciación es la técnica más importante del diagnóstico molecular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el resultado final de esta técnica es la secuencia de las bases que tiene una determinada parte de un genoma o un genoma completo, si es una investigación más avanzada, etcétera, ¿no es cierto? Lastimosamente,
en nuestro medio no tenemos esta técnica totalmente implementada. Es por eso que hasta ahora no sabemos, ¿no es cierto?, en Bolivia cuáles son las variantes, por ejemplo, que están circulando del SARS-CoV-2. Es necesario que se implementen este tipo de técnicas. El problema es que la implementación de esta técnica es bastante, es caro, ¿no? Porque se necesita nuevos equipos, nuevos software, etcétera. Y por otro lado, se necesita un personal muchísimo más especializado. ¿En qué consiste básicamente? Por ejemplo, en el caso del SARS-CoV, nosotros vamos a tomar las muestras, ¿no es cierto? Y esas muestras, primeramente, las vamos a hacer un PCR de esas muestras. Una vez que hemos tenido los productos de PCR de estas nuestras muestras, vamos a hacer lo que es la secuenciación. La secuenciación es básicamente un sistema automatizado en el cual yo solamente voy a poner mis fragmentos del PCR, o sea que son fragmentos de ADN, luego voy a mezclar con un buffer y mediante esta máquina lo que hace es, tiene un detector de fluorescencia y cada nucleótido, o sea, timina, adenina, citosina, guanina, va a tener una onda determinada. Entonces la máquina es como una correa, ¿no es cierto? Va a ir leyendo en estos fragmentos de ADN T, G, A, T. Entonces la máquina, por ejemplo, me va a dar una secuencia determinada de todas las muestras que querramos secuenciar y posteriormente lo que yo hago es llevar mi secuencia a una base de datos donde están todas las secuencias, por ejemplo, la secuencia del SARS-CoV de Wuhan, después tendré la secuencia de la variante de Inglaterra o tendré la secuencia de la variante de Sudáfrica y luego compararé, ¿sí?, si esas secuencias mediante un proceso de alineación voy a comparar si es que coinciden o no. Y en los puntos en los que no coincida, entonces veré que ahí hay una variación en la secuencia, ¿no es cierto? Bueno, otro método que está muy de moda ahora es la detección de los antígenos virales. Esta es una inmunocromatografía o puede ser una técnica de inmunocromatografía o una técnica de inmunofluorescencia, ¿no es cierto? En nuestro medio la que más se está utilizando es la inmunocromatografía, es decir, que el revelador es una sustancia colorimétrica porque la podemos ver a simple vista. Sin embargo, ya existen en nuestro medio la detección de antígenos virales por inmunofluorescencia. ¿En qué consiste? Tenemos una membrana de nitrocelulosa en la cual se ha adherido un anticuerpo específico contra la proteína del virus que estamos buscando. En este caso, para el SARS-CoV-2, generalmente es la proteína S o la de la N, la de la nucleocápside. Ya ayer vimos, ¿no es cierto? Y luego lo que se va a hacer es, se va a marcar la muestra y posteriormente la voy a revelar. En el caso de la inmunofluorescencia voy a utilizar un equipo especial y en el caso de la cromatografía la voy a leer de manera visual. Y por último tenemos la detección de anticuerpos. Ustedes ya han oído hablar del ELISA, del CLIA. Es una técnica bastante simple, pero es una técnica que requiere mucho cuidado, ya que hasta ahora, en mi experiencia, la mayoría de los kits que están llegando para detectar IgM o IgG tienen problemas con el conjugado, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace una detección de anticuerpos, lo que tiene que fijarse muy bien es la estabilidad del kit, específicamente para lo que son IgMs e IgGs de virus. Bueno, hoy día yo quisiera también presentarles cuándo se deberían utilizar estas pruebas de diagnóstico. Sí, sabemos el principio, sabemos lo que detecta.
Sin embargo, como profesionales de salud, deberíamos realmente saber en qué momento se debería aplicar una prueba u otra prueba, porque ahora ya hay un montón, ¿no es cierto? Ya tenemos PCR, tenemos lo que es las pruebas de antígeno, tenemos anticuerpos, tenemos pruebas rápidas de anticuerpos, tenemos ELISA, tenemos CLIA, etcétera. Entonces, este flujograma se ha tomado en base a las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud y ha sido modificado de acuerdo al requerimiento de la institución, por ejemplo, en la que yo trabajo. Entonces, ¿cómo se debería manejar? Por ejemplo, llega a nuestro servicio un paciente a emergencias con sintomatología de sospecha de COVID-19. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un correcto llenado de la ficha epidemiológica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? No podemos pasar en alto cuándo inició los síntomas esta persona, o no podemos poner al azar. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo que haya pasado desde que se le iniciaron los síntomas hasta el momento en que llegó al servicio, tendré que seleccionar pues el test de diagnóstico que más le conviene a ese paciente y que me va a dar la seguridad del resultado que obtenga, ¿no es cierto? Entonces, según este flujograma, si este paciente está dentro de los primeros 7 días del inicio de los síntomas, yo le voy a tomar una muestra de hisopado nasofaríngeo, ¿sí? Y luego le tendré que hacer una prueba de antígeno nasal. ¿Por qué no empiezo con PCR ahora? Porque está en emergencia, ¿no es cierto? Y el PCR es una técnica que sí es sensible, pero que tarda, y hay muchos pacientes que necesitan un diagnóstico rápido. Entonces, le haré la prueba del antígeno nasal y si es positivo, ya el Ministerio de Salud ha indicado que se considera como un paciente caso confirmado, ¿no es cierto? Por eso se reporta al sistema de vigilancia epidemiológica. Pero si es negativo y este paciente realmente es sospechoso de COVID, entonces le tendré que realizar un PCR en tiempo real. Si es positivo, entonces este paciente sí será un caso confirmado, pero si es negativo, en la institución en la cual trabajo, se está optando por hacer PCR de vías respiratorias bajas, porque sabemos que según la evolución de la enfermedad, el virus permanece mucho más tiempo en vías respiratorias bajas que en vías respiratorias superiores. Entonces, si el hospital tiene puede realizar este test, es muy recomendable hacerlo. Y le hago el PCR, entonces si sale positivo será un caso confirmado y seguramente acá ha habido un error, ya no son 7 días, seguramente la evolución de este paciente es mucho más larga. Pero si es negativo, ya hemos hecho todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que pensar? Es en realizarle una prueba de, si sigo sospechando de COVID en emergencia, le podría realizar una prueba de anticuerpos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos cómo es el flujograma de una prueba de anticuerpos. Yo le hago una prueba rápida de anticuerpos. Entonces me dirán, ¿por qué no empezar con anticuerpos acá? Es porque si es que esta prueba sale negativo acá, puede ser que este paciente todavía no haya desarrollado anticuerpos, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos agotado las instancias de este sintomático que está dentro de los primeros 7 días, yo procedo a hacer lo que es la detección de anticuerpos. Entonces, si me sale negativo, entonces, negativo es cuando la IgM es negativa, la IgG es negativa, o tengo una IgG positiva con una IgM negativa, ¿no es cierto? Si sale negativo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Posiblemente el médico o el criterio de los médicos va a ser tomarle una tomografía, etcétera. Eso es trabajar en coordinación con los médicos, pero como laboratorio se debería empezar a considerar otras patologías respiratorias
Y como les comenté ayer, nosotros tenemos una plataforma que es la del FilmArray, que detecta 18 gérmenes al mismo tiempo. Es un PCR, es un nested PCR. Si es positivo, entonces ya positivo es cuando la IgM es positiva, la IgG es negativa, o los dos anticuerpos son positivos. Entonces, este es otro flujograma. Ya es para el control de pacientes, perdón, para pacientes sintomáticos o asintomáticos o pacientes que requieren internación, es decir, que son pacientes externos. Acá yo tengo que empezar de un PCR en tiempo real. En un paciente asintomático o un paciente que requiere internación, no puedo empezar con una prueba de antígeno nasal, porque se sabe que la sensibilidad del antígeno nasal baja hasta el 50% en los pacientes asintomáticos. Es por eso que, no sé si ustedes recuerdan, en nuestro país se estaba empezando a aplicar la prueba del antígeno nasal en aeropuertos, pero luego se dieron cuenta que en pacientes asintomáticos realmente la prueba no es sensible. Entonces, el esquema es el mismo, ¿no es cierto? Le hago el PCR, si es positivo, es un paciente caso confirmado, ¿no es cierto? Si es negativo acá, directamente le haré una prueba inmunológica. En nuestro caso, nosotros utilizamos el CLIA. Y si es que en su prueba de anticuerpos sale negativo, bueno, consideraremos otras patologías. Por último, este es el flujograma en el cual se indica cómo y cuándo se deberían hacer los controles, aún la gente que trabaja en hospitales o la gente que tiene familiares que están enfermos, existe o han enfermado y quieren saber cuánto han recuperado, si están recuperando o no. No saben, ¿no es cierto? No se sabe. Hay gente que está tan, no sé, traumada, que va cada semana a los laboratorios privados, ¿no es cierto? Entonces se hace cada semana anticuerpos, se hace cada semana antígenos, se hace cada semana PCR. Entonces es necesario que se establezcan algunas normas. Entonces, lo que se aconseja es en el ámbito hospitalario, por ejemplo, es hacerle a este paciente el control en 7 días. Si da negativo, entonces ese paciente se tendrá que evaluar los criterios clínicos, por ejemplo, para que este paciente sea dado de alta, ¿no? Ellos ya verá el médico. Pero si su PCR es negativo, significa que este paciente ya no está contagiando. Sin embargo, es controversial los 7 días. Hay muchos autores, muchas guías que señalan que se debería hacer un segundo control, que es a los 14 días. Y a los 14 días, si es negativo, lo mismo, el médico tendrá que evaluar para ver si es que se le da o no el alta médica a este paciente, tomando en cuenta otros parámetros, los parámetros bioquímicos, la tomografía, el estado general del paciente, etcétera. Pero si es positivo, ahí vienen los problemas. Una de las alternativas es hacerle un CLIA a este paciente y ver si ese CLIA es positivo o negativo. Y si es positivo, ¿dónde está? ¿No es cierto? Si es solo IgM, entonces todavía sigue en fase aguda después de 14 días, puede ser. Pero si es IgM, IgG positivo después de 14 días, significa que este paciente ya está empezando a entrar en una fase de recuperación, ¿verdad? Esos son ese tipo de análisis son los que se deberían realizar todas las veces que existen pacientes en los cuales me sigue dando un PCR positivo. En el hospital he tenido la oportunidad de ver pacientes que han dado PCR positivo hasta los 3 meses. Entonces, ¿cómo es posible que siga con PCR positivo? Ya se ha reportado, ¿verdad?, que existen restos de genoma que se quedan en vías respiratorias superiores y que amplifican.
y en realidad el PCR no me está indicando si ese virus es viable o no, solamente me está diciendo si existe o no existe material genético. Entonces, es en ese tipo de pacientes en que el laboratorio y el médico que está tratando, o el comité, si hay un comité, tiene que coordinar y ver las acciones necesarias. Porque si no, realmente vamos a seguir haciendo PCRs positivos a los pacientes hasta 3 meses y no solamente le queremos dar alta con PCR negativo, y esos criterios ya están cambiando. Bueno, este es el último esquema que ha salido para ver cómo es la respuesta del SARS-CoV-2. Es una actualización del 2021 de la revista Nature. Lo siento, no puse las referencias, pero acá ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Acá ya han aumentado, por ejemplo, qué tipo de terapias se deberían usar. Entonces nosotros tenemos del día -3 al día 0, en el cual, que es el periodo presintomático, en el cual va a ocurrir la replicación viral, ¿no es cierto? Después, si es que vemos qué pasa con el virus, hasta el día 7, esa replicación viral va a ser robusta y luego va a ir disminuyendo. Es por eso que les he presentado esos flujogramas. No vale la pena que ustedes le hagan PCR a un paciente después de 21 días de iniciados los síntomas. Le va a salir negativo, ¿no es cierto? Entonces, todos esos criterios los tienen que tener en cuenta al momento de tomar las decisiones en cuanto al diagnóstico de este tipo de pacientes. Bueno, eso es en cuanto a lo que es el diagnóstico, una pequeña actualización. Y ahora vamos a hablar de lo que son las reacciones cruzadas en COVID-19. Bueno, antes de entrar al tema específicamente, ¿qué son las reacciones cruzadas, o también se llama reactividad cruzada? Es la reacción entre un antígeno y un anticuerpo que se genera contra un antígeno diferente pero similar. Entonces vamos a recordar un poquito que la reacción antígeno-anticuerpo es específica, ¿no es cierto? Nos han enseñado en la universidad que es como una llave y una cerradura, que el antígeno siempre va a ser específico al anticuerpo porque existe una porción que es el epítope en el cual se van a unir. Sin embargo, como toda regla tiene su excepción, y hoy en día hay mucha atención, se le está dando mucha atención a este tipo de reacciones cruzadas. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver dos tipos de antígenos, estas bolitas verdes y estas como lunitas anaranjadas, y luego tenemos estos anticuerpos, las figuritas rojas. Entonces vamos a suponer que en este ejemplo la reacción de las bolitas verdes con el anticuerpo es la específica, ¿sí? Es la que está reportada en todos los estudios, etcétera. Sin embargo, ya sabemos que existen familias de virus, familias de parásitos que pueden dar reacciones cruzadas porque son similares entre sí. Ayer hemos visto la familia de coronavirus y ustedes han visto que comparten muchas proteínas, ¿verdad? Entonces es ahí donde se producen estas reacciones, este tipo de reactividad cruzada. Entonces, como en circunstancias normales, si no existieran estas lunitas, yo voy a tener una reacción antígeno-anticuerpo específica, ¿verdad? Pero si existe por algún motivo otro tipo de antígeno, yo puedo tener una reacción cruzada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estas reacciones cruzadas? Se puede ser un mismo tratamiento para una serie de patologías, podemos utilizar una misma vacuna, se pueden despertar respuestas inmunes comunes. Por ejemplo, ¿qué pasa en los parásitos, en los apicomplexos? O sea, lo que es la malaria, por ejemplo.
Todos estos parásitos apicomplexos tienen una proteína de membrana que es la TRAP. Esta es una proteína transmembrana que tiene dominios de adhesión comunes, entonces presenta una gran homología entre lo que es malaria, toxoplasma, etcétera. Entonces, es por eso que no se pueden desarrollar muchos test diagnósticos, porque hay mucha reacción cruzada. ¿Por qué? Porque comparten esta proteína transmembrana. Después, otro ejemplo típico es pacientes, por ejemplo, con Chagas, con Leishmania, ¿no es cierto? Que también tenemos bastantes problemas de reacciones cruzadas. ¿Cuáles son las desventajas? Que no permiten un diagnóstico diferencial. Muchas veces hay que buscar kits más específicos, técnicas más sensibles, etcétera. Muchas veces no permiten un tratamiento adecuado porque estamos diagnosticando una cosa y posiblemente se trate de otra. Y lo que ha estado pasando en esta pandemia es que causa mucha incertidumbre tanto en el paciente como en la familia. Ya van a ver por qué. Bueno, las reacciones cruzadas no son nuevas. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud en el 2018, y hay muchos boletines de este tipo, que ya advierten, ¿no es cierto?, sobre una reacción cruzada entre las pruebas serológicas para la detección de IgM de sarampión e IgM de Zika. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la detección de las IgMs de Zika, de dengue, de chikungunya, ¿sí? Cuando hay un paciente que llega al servicio con un síndrome febril y le hago una prueba para dengue, me sale positiva o me sale negativa, entonces puede existir una reacción cruzada, puede ser que haya una coinfección, etcétera. Bueno, y este tema de la inmunidad cruzada ya es un tema que está siendo bastante estudiado para el COVID-19. Entonces, por ejemplo, este es un artículo de la BBC que dice que la inmunidad cruzada podría ser clave en la lucha contra el COVID, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tal vez porque da reacciones cruzadas con los anticuerpos de otros coronavirus, o puede dar reacciones cruzadas con ciertas porciones de antígenos de otros coronavirus. Ustedes ya saben cuáles son los otros coronavirus, los coronavirus humanos, que no son epidémicos, y ya hemos visto ayer otros coronavirus epidémicos como son el SARS-CoV y el MERS. Aparte de estos coronavirus, existen otros otros microorganismos y otras condiciones que también pueden dar reacciones cruzadas en el COVID-19. Entonces, ¿por qué es necesario que al momento de obtener un resultado se tenga en cuenta que sí existe la posibilidad de que en ese paciente esté ocurriendo una reacción cruzada? Entonces, este es un diagrama, un esquema de la evolución, ¿no es cierto?, tanto de anticuerpos IgG, anticuerpos IgM y del material genético y proteínas del virus. Esto lo conocemos ya todos, con alguna que otra variación en el tiempo, ya más o menos manejamos estos periodos, ¿no es cierto? Sin embargo, la duda viene cuando en su experiencia profesional o en su experiencia familiar pasa que me hice el PCR, me dio negativo, me hice la IgM, me dio positivo. Sí, puede ser que tu PCR te hayan tomado después de los 7 días o 10 días y solamente estás en fase aguda de la enfermedad. Pero ese mi familiar o ese mi paciente viene después de 2 meses asintomático y me dice, sigo siendo IgM positivo y sigue mi IgG negativa.
Sí, hemos tenido casos, he oído de casos y pasa, ¿no es cierto? Entonces ahí el laboratorio se asusta y dice, hemos procesado mal, no está bien nuestro control de calidad, etcétera. Y se tiene que pensar, o es una reacción cruzada, pero ¿con qué? ¿No es cierto? O lo mismo, agarran un PCR no detectado, ¿no es cierto? Le tengo IgM negativo de principio, pero tengo IgGs positivas a los 10 días de iniciados los síntomas o 7 días. ¿Qué es lo que ha pasado con este paciente? O sea, ¿por qué no he hecho IgMs? ¿No es cierto? Tenía muy poca carga de IgM, el PCR estaba mal. Entonces, esos son solo dos ejemplos de los casos que me ha tocado vivir, en los cuales los resultados no eran lo que debería pasar de manera lógica, de acuerdo a este esquema, ¿verdad? Entonces, una de las respuestas es este artículo, que dice que los coronavirus prepandémicos, los anticuerpos de los coronavirus prepandémicos, podrían reaccionar contra el COVID-19. ¿No es cierto? Entonces, acá este es un artículo o un boletín de noviembre del 2020 y es en realidad un comentario a un artículo publicado en Science en el cual ellos hicieron un estudio en el cual probaron sueros de pacientes que nunca habían sido expuestos al SARS-CoV porque tienen serotecas, ¿no es cierto?, guardadas. Entonces probaron esos sueros y con los ELISAs del COVID-19 y dieron positivos. Entonces ahí fue la primera pregunta. Si estos sueros son antes de la pandemia, ¿cómo puede ser que estén reaccionando con ELISAs o pruebas inmunológicas que detectan anticuerpos específicos para el COVID-19? Otro artículo, ahí ya se empezó a estudiar esto y dijeron, es posible que exista una reacción cruzada entre lo que es el SARS-CoV, en este caso, este estudio utiliza los dos SARS, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y los coronavirus humanos. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo en este estudio? Lo que se hizo fue tomar muestras de pacientes, esto es el número de días después de los síntomas, acá hay de todo, 4, 38, 5 y todo. Acá tenemos un ELISA IgM para SARS-CoV, un ELISA IgG para SARS-CoV, no estamos hablando todavía del SARS-CoV-2. ¿Y qué fue lo que obtuvieron en este estudio? Lo que obtuvieron fue que existía una reacción cruzada entre los anticuerpos producidos por los coronavirus, otros coronavirus humanos. ¿Recuerdan los que vimos ayer? El OC43 y el 229E con el SARS-CoV, ¿no es cierto? Entonces, acá están los títulos de anticuerpos. Este ELISA estaba dirigido contra la nucleocápside de la proteína. Entonces, ustedes pueden ver que en este estudio se evidenció que sí existe una reacción cruzada entre el SARS-CoV y los coronavirus humanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tendría que haber esta reactividad cruzada? Porque existe una estrecha relación antigénica entre el SARS-CoV con estos coronavirus humanos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2? ¿No es cierto? El anterior estudio solamente era con el SARS. En el caso del SARS-CoV-2, lo que hicieron fue ver la afinidad de todos los coronavirus, los epidémicos
y los coronavirus humanos en relación al SARS-CoV-2. Entonces, este cuadrito, ¿cómo se lo entiende? Ustedes acá tienen una línea, es una escala. Entonces, cuanto más rojo es la afinidad de los anticuerpos producidos específicamente contra el SARS-CoV-2 contra todos estos coronavirus. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el 229E, que no es, pero acá ya empezamos, ¿no? El MERS, por ejemplo, tiene una afinidad del 75, el SARS-CoV tiene una afinidad casi del 95%, especialmente en qué proteínas, en la E, en la M, en la N. Entonces, acá este estudio concluyó que sí existe, no solamente existe una estrecha afinidad genética entre estos coronavirus. Sin embargo, como esto es investigación, existen otros grupos que dicen que no existe este tipo de reactividad cruzada y han hecho estudios, ¿no? Y han demostrado que no existe. Entonces, acá, por ejemplo, lo que se hizo fue un análisis serológico de la reactividad cruzada entre los coronavirus humanos y el SARS-CoV-2 utilizando un microarray que tenía como matriz los antígenos de coronavirus. Entonces, más o menos para que entienda cómo es un microarray, son dispositivos que van a tener, imagínense una placa de ELISA de 96 pocillos multiplicados por el número de antígenos que yo quiera adherir a los pocillitos, ¿no es cierto? Y luego se va a tener un equipo especial en el cual va a leer, generalmente se lee fluorescencia, y lo que yo voy a ver es la reactividad. Entonces, ¿cómo se hizo? Por ejemplo, en esta matriz se fijó a estos pocillitos, si lo queremos llamar así, antígenos de los coronavirus humanos, del MERS, del SARS, del COVID-19, y también se fijó antígenos de otros virus respiratorios, por ejemplo, para influenza, etcétera. Entonces acá, por ejemplo, me indica cuántos antígenos se fijaron acá. En la influenza se fijaron 12, en lo que es coronavirus en total se fijaron 33, cuántos pocillitos tenían por replicados. Entonces, este grupo desarrolló este microarray. ¿Y cómo se ven los resultados? Se ven así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué concluyó este estudio? Que existe una alta especificidad de la proteína S del SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir alta especificidad? Que esta proteína no reacciona con otras proteínas de otros coronavirus, ¿no es cierto? Tanto que esta reactividad es muy baja con coronavirus epidémicos o coronavirus humanos comunes. Entonces, este estudio dice, en conclusión, no existe esa reactividad porque la proteína S es bastante específica. Otro estudio que también va un poco en contra de todo lo que hemos visto es este que dice es de octubre del 2020 y acá nos plantea una nueva cuestión. Nos dice si es que esta reactividad cruzada puede desencadenar una inmunopatogénesis mucho más severa en el COVID-19. Acá este es un estudio bastante interesante. Ustedes pueden ver acá una gráfica. Entonces acá es la gráfica que representa una enfermedad muy severa y acá representa una enfermedad media, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se interpreta? Ustedes, acá el punto 1 es la infección. Este fue un estudio in vitro, en animales de experimentación, perdón. Entonces, lo que se hizo fue infectar a estos animales y luego, después de un periodo determinado,
lo que se hizo fue primero controlar, se infectaron con coronavirus humanos, los que hemos estado viendo, y después se infectó con lo que es el SARS-CoV-2. Y posteriormente se monitoreó la respuesta inmune. ¿Qué pasó? Que aquellos animales que fueron infectados con los dos coronavirus, tanto con los coronavirus humanos como con el SARS-CoV-2, desarrollaron una enfermedad mucho más severa que aquellos animales que solamente fueron infectados con el SARS-CoV-2. ¿Cuál es la conclusión de este trabajo? Ellos dicen que los anticuerpos que se generan después de la infección con estos coronavirus humanos pueden ya desencadenar una sobrerespuesta inflamatoria cuando se infecta a estos animales con solamente el SARS-CoV-2. Y eso es lógico, ¿no es cierto? Ustedes saben que viene en los pacientes graves con COVID-19, existe un periodo en el cual se ha denominado la tormenta inflamatoria, donde existe una desregulación de todas las interleuquinas. Entonces, este es un estudio muy interesante que habría que tomar en cuenta. Cambiando ya de tema y pasando, les dije que no solamente se habían reportado reacciones cruzadas contra otros coronavirus, ya sean no epidémicos o epidémicos, pero también ya se han reportado reacciones cruzadas, por ejemplo, en este estudio con dengue, ¿sí? En Asia. Entonces, ¿qué fue lo que concluyeron en este estudio? En este estudio lo que se vio es que existe, para empezar, coinfecciones de COVID-19 y dengue. Eso en nuestro país, en nuestros departamentos, tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Porque el dengue es una patología que ya la tenemos, es una enfermedad emergente o reemergente que ya la tenemos en Cochabamba y en Santa Cruz y en La Paz, en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo la prueba de antígeno NS1 del dengue y se hizo también la prueba de anticuerpos. Entonces, estos 3 pacientes dieron positivo para dengue y dieron positivo para los anticuerpos del COVID-19. Entonces, en primera instancia, se concluyó si es una coinfección. Luego, 2 de estos pacientes fueron confirmados negativos para SARS-CoV-2 por PCR en tiempo real. Este estudio señala que el PCR se hizo en varias muestras, no solamente en vías respiratorias superiores, también se hizo en vías respiratorias bajas para realmente confirmar que estos pacientes eran SARS-CoV-2 negativos. Entonces, en estos 3 pacientes, y este estudio concluye que existe una posible reactividad cruzada de anticuerpos antidengue IgM y anti-COVID-19 en las pruebas serológicas. Bueno, otro tema que es bastante interesante y que me ha tocado vivir personalmente son las reacciones cruzadas con el factor reumatoideo y la IgM del SARS-CoV-2. En este estudio, lo que se hizo fue tomar sueros de pacientes que tenían una enfermedad reumatoide activa y se corrió las pruebas rápidas tanto para SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Entonces, todos estos pacientes, los 4 pacientes, dieron positivo para la IgM del SARS-CoV y el estudio señala que algunos de estos pacientes
no existía la posibilidad de que se hayan contagiado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Utilizaron el método JICA, que es un método de disociación de la urea. No he tenido la oportunidad de realizar esta técnica, sin embargo, lo que hace es separar de manera más fina los anticuerpos IgM. Entonces, una vez que realizaron esta técnica de disociación de la urea y volvieron a correr estas pruebas, ¿qué vieron? Que en algunos pacientes la línea de la IgM había desaparecido, ¿no es cierto? Pero sí, en otros pacientes evidentemente eran SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué indicaba estos resultados? Que existen pacientes que tienen algunas enfermedades autoinmunes como es la artritis reumatoide, que pueden dar una reacción cruzada con la IgM. Acá existen otros estudios en los cuales también han reportado que puede existir una reactividad cruzada, no solamente en artritis reumatoide, sino también en lupus, por ejemplo, y con las IgMs del SARS-CoV-2. Entonces, en estos reportes, lo más importante es recomendar al clínico, al laboratorio, que cuando se trate de pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, la interpretación de los resultados, ya sea de las pruebas rápidas o ya sea de métodos mucho más sensibles como es el ELISA y el CLIA, deben ser tomados con mucho cuidado. Entonces yo les dije que a mí me ha tocado vivir una situación especial con un familiar. Este familiar tiene una artritis reumatoide y el momento en que ocurrió este evento que les voy a contar, ella estaba bastante activa. Es decir, que tenía unos niveles de látex y de PCR bastante elevados, ¿no? Entonces, para reincorporarse al trabajo, el médico de la institución, obviamente, le pidió una prueba y de acuerdo a la política de la empresa, en este caso, los empleados les hacen anticuerpos. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona se hizo anticuerpos y le salió en prueba rápida y le salió IgM positivo, IgG negativo. ¿Sí? El mismo día, se hizo un CLIA, se hizo un ELISA y evidentemente el resultado fue igual que el de la prueba rápida, ¿no? Tenía una IgM bastante elevada, tanto en CLIA como en ELISA, y al día siguiente se procedió a hacerle el PCR, ¿sí? El PCR le dio negativo. Entonces, con los niveles de IgM tan altos, lo que se esperaba era que el PCR salga positivo, ¿verdad? Porque estábamos en la fase aguda de la enfermedad. Bueno, la persona se aisló y posteriormente a los 14 días se hizo una detección de anticuerpos y el resultado fue exactamente el mismo. La IgM positiva y la IgG negativa. Al mismo tiempo se hizo la prueba de látex y el PCR, ¿no es cierto? Y todavía ustedes saben que tanto el látex como el PCR en las personas que tienen reumatismo y están muy activas tarda en bajar. Entonces, los niveles no habían variado de esta primera vez a esta segunda vez. Lo que sí era un poco extraño era que no desarrollé anticuerpos de tipo IgG, que es lo que estaba pasando. Bueno, ya con el PCR negativo ya no se sospechaba de que contagia y todo lo demás. Sin embargo, se monitoreó a esta paciente durante 2 semanas más, ¿no es cierto?
Y cuando se monitoreó a este paciente, se le hizo después de 2 semanas, y ya estamos hablando más o menos de 2 meses de evolución de la enfermedad, esta paciente seguía con IgMs positivas, ¿sí? A pesar de que ya había disminuido en el ELISA, los valores ya habían disminuido casi al 50%, solo 50% del valor inicial. Su látex y su PCR también había disminuido, pero no había IgGs, ¿no? Entonces, después de esto, acá, esta es una grafiquita antigua, se le ha hecho a los 2 meses a esta paciente, se le ha hecho de nuevo una prueba de anticuerpos y evidentemente sigue con una IgM positiva, ya bastante baja, ya ha reducido casi al 75% de evolución, y su látex también ha disminuido, ¿no es cierto? Entonces, este es un posible caso de una reacción cruzada, como los reportes que les he indicado. Las muestras de esta paciente las estamos conservando para ver si en algún momento podemos hacer este método de disociación y confirmar esta hipótesis de que esta es una paciente con una reacción cruzada, ¿no es cierto? Bueno, ya para concluir la charla, este es un tutorial de la OPS, tal vez muchos de ustedes lo han visto. Sin embargo, para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad, entren a la página de la OPS, es un tutorial, bastante interesante, lo que son los virus emergentes, los respiratorios. Ahí van a hablar de MERS, de SARS, de SARS-CoV-2 y todo lo que es detección, prevención y respuesta. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta o comentario que tenga. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente exposición. Vamos a ceder el espacio para que sus colegas, los doctores y las doctoras, puedan hacer la respectiva pregunta. ¿Qué más, doctores? Este es el tiempo de ustedes. Buenas noches, ¿puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Buenas noches, doctora, soy Karen Montaño. Quiero hacer una consulta. Ha hablado, ¿no es cierto?, de que con la proteína S es con la que menos reacción cruzada debería haber para SARS-CoV-2. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que al adquirir los insumos, los reactivos, ¿no?, para detección de anticuerpos, deberían indicar qué proteína es la que está en la impronta del ELISA, o en el caso de los pruebas rápidas igual, porque a veces no especifica, ¿no?, qué antígeno es el que tiene fijado? Entonces es como que estamos trabajando muchas veces sin saber qué proteína de virus se está buscando. ¿Usted considera que debería estar esta información cuando nos ofrecen reactivos para anticuerpos? Sí, es muy importante que ustedes sepan en base a qué antígeno o a qué proteína el kit ha sido desarrollado, ¿no es cierto? Porque si me ponen una proteína M o una E, voy a darme cuenta que la posibilidad de que exista una reacción cruzada va a ser bastante alta. Pero si es la proteína S, que es la más específica, entonces voy a saber que la sensibilidad y la especificidad de mi kit va a ser mucho más alta, ¿no? Y una manera tal vez no existe en el inserto muchas veces. Lo que ustedes tienen que fijarse y exigir de lo que a los proveedores es el certificado de análisis de los kits. En ese certificado de análisis están deberían estar los reportes de contra qué virus qué antígenos están en los pocillos, por ejemplo, si es un ELISA, y contra qué virus respiratorios, coronavirus, se ha probado este kit. Entonces, una buena manera de saber y de verificar que nuestro kit es sensible y específico es ver el certificado de análisis. Un kit que no tenga certificado de análisis, en mi opinión,
deja muchas dudas y como usted dice, estaríamos trabajando a ciegas. Hola. Muchas gracias, doctora, por su aclaración. De nada. Algunas referencias, probablemente más. Después, en el futuro, puedan hacerle las consultas previas. Sí, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la atención y simplemente recomendarles a todos aquellos que manejan pacientes COVID-19 y que obtienen resultados un poco raros, que tengan en cuenta estos aspectos de las reacciones cruzadas, ya sea con otros coronavirus, ya sea en el caso de las enfermedades inflamatorias crónicas, porque realmente el SARS-CoV, el COVID-19 es una enfermedad que de por sí es muy emocional. Entonces imagínense que le estamos diciendo a una persona que tiene IgMs por 3 meses y no le estamos dando una respuesta, ¿no es cierto? Entonces es bueno que ustedes, me imagino que son profesionales jóvenes, amplíen la visión de la interpretación, del diagnóstico y busquen respuestas, porque estamos generando angustia en pacientes que de por sí ya tienen una enfermedad de base, ¿verdad? Y no solamente es en el paciente, sino en todo su entorno familiar. Entonces, esa es mi recomendación y